¿Se ve la pantalla? ¿La presentación, digo? Sí, sí. Sí, sí, se ve bien. Bueno, vamos a arrancar con la segunda parte de la clase, así que es más que nada lo que es el estómago. Sí, para empezar, bueno, definición, es una víscera producida por el ensanchamiento del tubo digestivo que se encuentra entre el esófago y el intestino, sí, entre el duodeno, cuyas paredes se encuentran glándulas responsables de digestión. Es una definición bastante sencilla. Dentro de lo que es anatomía ya lo estuvieron viendo, sí, pero a nivel distal del esófago, sí, nos encontramos la escotadura del cardias, sí, donde vamos a dividir lo que sería el esófago del estómago, y a su vez el estómago va a encontrarse con sus diferentes secciones, sí. El cardias es la porción que está, sí, apenas entramos desde el esófago a partir de la escotadura del cardias, ¿sí? En una línea horizontal hacia arriba encontramos el fundus. Luego, si seguimos hacia abajo, tenemos el cuerpo, ¿sí? Que es la porción más grande del estómago. Si vemos la curvatura menor del estómago, ¿sí? Tenemos dos curvaturas, una curvatura menor y una curvatura mayor. Viendo desde la curvatura menor, vamos a ver un cambio en la angulación, ¿sí? En el ángulo de la curvatura, que eso nos va a dar la cisura angular, que esa cisura es la que me va a dividir el cuerpo del antro, ¿sí? Y por último, tenemos lo que es el píloro, ¿sí? Todos esos segmentos van a conformar lo que es el estómago, ¿sí? O por lo menos anatómicamente. Aquí en dibujo esquemático lo que podemos ver es que se ve desde afuera y se van sacando las capas más superficiales del estómago y podemos ver encontrando una de las primeras diferencias que vamos a tener respecto al resto de los órganos del tubo digestivo, y es que tiene tres capas de muscular. ¿Sí? Tenemos la longitudinal externa, como tienen todos los órganos del tubo digestivo. La circular interna, que tienen todos, ¿sí? Pero en este caso la circular va a ser media. ¿Por qué? Porque vamos a tener una capa oblicua, ¿sí? Interna. O sea, es igual que el resto del tubo digestivo, lo único que agrego es a nivel más interno, o sea, más en contacto con el epitelio, una capa muscular oblicua, ¿sí? Más que nada esto tiene que ver con todo el componente que tiene que tener el estómago, de lo que es la mezcla y la segmentación de los grandes alimentos que vienen desde el esófago. Acá tenemos un preparado anatómico, ¿sí? Obviamente es un corte y estamos viendo la cara interna de lo que es el estómago. Y acá ya de entrada podemos ver, ¿sí? Lo que son los pliegues, que ya algo veníamos hablando, ¿sí? Que estos pliegues están dados más que nada por la contracción de lo que es la muscular de la mucosa, que nos va a servir sobre todo en lo que es intestino delgado, ¿sí? Lo que es la absorción, si nos va a ayudar a aumentar la superficie de absorción. Y más que nada les pongo esto para que vean un tipo de división, ¿sí? Que no es anatómica o no es del todo anatómica, sino que es más fisiológica del estómago. El estómago lo podemos dividir, ¿sí? En dos partes funcionales. Una que es corpofúndica, ¿sí? Donde está el cuerpo y el fundus, ¿sí? Y otra que es antropilórica. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque generalmente en lo que es corpofúndico voy a tener mayor secreción de un tipo de glándulas que ahora vamos a ver más adelante. ¿Sí? Voy a tener las paredes musculares más delgadas. ¿Sí? Si ven acá, si bien este es un preparado obviamente anatómico, una vez que se saca se hace mucho más delgado, pero es bien delgada la capa de músculo porque en realidad va a tener más una función de almacenamiento de la comida. Sin embargo, en lo que es el antro, ¿sí? Tiene una capa muscular que ya está mucho más desarrollada, ¿sí? Porque es el segmento que realmente va a hacer las contracciones fuertes peristálticas, eh, tanto peristálticas como es de la segmentación de la alimentación. Acá tenemos un estudio, una radiografía varitada, o sea, acá como le estaba explicando Rosana en la clase anterior, se toma un poco de bario, que es un contenido que es radio opaco, y se le hace una radiografía.
Y acá lo que podemos ver, acá marcado en uno el esófago, en dos lo que sería el fundus, ¿sí? Más abajo lo que es el cuerpo, en tres, en cuatro la curvatura menor del estómago, en cinco la curvatura mayor, seis el antro, siete, ¿sí? Lo que sería la luz del píloro. Ya pasando del píloro entramos en duodeno, ¿sí? Sería primera, segunda, tercera porción del duodeno. Y acá les agregué lo mismo, pero acá lo que se puede ver ya es un anillo peristáltico, ¿sí? Que generalmente se generan a esta altura, ¿sí? Se generan en todo el estómago, pero empiezan desde el antro, ¿sí? Desde el cuerpo del estómago. Y ahora vamos a ver bien cómo es todo el tema de la movilidad. Topografía del estómago. Si voy muy rápido, avísenme, porque a veces me voy medio de mambo y soy medio acelerado. Así que si hay alguna duda, algo que no se entienda, me frenan y me preguntan, ¿sí? ¿Se escucha? Sí, sí, Bárbaro. sí. Bueno, topografía, ¿dónde está ubicado el estómago? ¿Sí? Si tenemos la división, ¿sí? En nueve segmentos abdominales, que seguramente ya lo están viendo en habilidades clínicas, vamos a ver que dependiendo de un poco de la contextura física, no es lo mismo un paciente longilíneo que pícnico, ¿sí? Vamos a ubicar la gran parte del estómago, se va a encontrar en lo que es epigastrio, ¿sí? En lo que es el hipocondrio izquierdo. Ahora, si yo tengo un paciente más longilíneo, sí va a ser en una ubicación, el estómago va a estar un poco más vertical, sí vamos a poder tenerlo en región umbilical, ¿sí? Si es más pícnico, va a estar, ¿sí? En la región epigástrica. Y no es lo mismo, obviamente, también si el estómago está vacío, si está lleno. Sí, también va a generar un cambio. Pero bueno, generalmente lo que es epigastrio, hipocondrio izquierdo, es donde lo voy a encontrar. Respecto a qué órganos sí tiene vecinos. ¿Sí? Obviamente sacamos un esquema donde sacamos la pared anterior del abdomen, ¿sí? Donde levantamos el lóbulo izquierdo del hígado. Y acá lo que estamos viendo es la cara anterior del estómago. Y acá está bueno porque podemos ver las distintas relaciones que tiene el órgano. Por ejemplo, ante su cara anterior, obviamente lo que tenemos es la pared abdominal, ¿sí? Esa parte la sacamos. Dentro de lo que es, ¿sí? En contacto con la curvatura menor, lo que vamos a tener es esta estructura fibrosa, ¿sí? Que se llama epiplón menor u aumento menor, ¿sí? Esto es una serosa, ¿sí? Recuerdan que la capa más superficial, si se quiere, de los órganos digestivos es una serosa, ¿sí? Que es peritoneo. Y acá lo que está mostrando es que ese peritoneo se continúa en una capa que comunica el estómago con el ilio hepático, ¿sí? Y esto que va a transportar generalmente arterias, nervios, ¿sí? Venas. Pero bueno, esto se conoce como aumento menor. Comunicando con el aumento menor, obviamente tenemos el hígado, la vesícula biliar. Y acá lo que estamos viendo, ¿sí? Al lado de la curvatura mayor, ¿sí? En continuación a lo que sería el epiplón que recubre el estómago, es toda esta estructura que también fibrosa, así con grasa, que cae a forma de sábana, ¿sí? Que se llama epiplón mayor, ¿sí? U aumento mayor, ¿sí? Que esto es lo mismo, ¿sí? Se dirige hacia abajo, luego se repliega sobre sí mismo, ¿sí? Y luego va a envolver al colon transverso. Sí, justo ahora que estoy pensando no puse una figura de un corte sagital, se vería mejor, pero bueno, no importa. ¿Sí? Es para que vean la relación anatómica nomás. Si vemos con lo que es por detrás de la curvatura mayor y por la izquierda, ¿sí? Se va a encontrar el bazo. Por debajo del bazo vamos a encontrar lo que es el ángulo esplénico, ¿sí? Del colon, ¿sí? Tenemos arriba el bazo, entonces ángulo esplénico. Obviamente hacia distal vamos a tener el duodeno, ¿sí? Y conjunto al duodeno lo que es el ángulo hepático del colon.
acá no se ve, pero si yo removiera, ¿sí? El estómago, atrás lo que puedo ver son estructuras vasculares, ¿sí? Sobre todo la arteria esplénica, ¿sí? Que es la que va a irrigar el bazo. Y por debajo, acá, ¿sí? Como que le está haciendo un abrazo el duodeno, es la cabeza del páncreas, ¿sí? El páncreas, la cabeza está acá y luego hacia atrás se va a dirigir hacia atrás y hacia la izquierda, hacia el bazo. Esas son todas las estructuras vecinas del estómago. Bien, respecto a la irrigación y la inervación, ¿sí? Esto es importante. El estómago es un órgano muy irrigado, ¿sí? Tiene mucha función secretora, mucha función, requiere una carga enérgica grande, ¿sí? Para todo lo que es contracción. Entonces van a ver que es un órgano muy vascularizado. ¿Y cómo se vasculariza? Bueno, principalmente a partir de una gran rama de la aorta abdominal. Si acá tenemos los pirales de diafragma, viene, creo que las primeras ramas eran las diafragmáticas que tira la aorta abdominal y la segunda, que es central, es el tronco celíaco, que es este tronco de acá. Sí, prácticamente el tronco celíaco va a irrigar todo lo que es hígado y todo lo que es bazo y estómago. Entonces, ya sea directamente o indirectamente, el tronco celíaco va a irrigar todas las partes del estómago. Dentro del tronco celíaco tiene tres ramas principales, ¿sí? La gástrica izquierda, la esplénica y la hepática. La gástrica izquierda, que es esta de acá, va a enviar sus ramos cubriendo más o menos la mitad de la curvatura menor. Luego, la arteria esplénica, ¿sí? Que va hacia el bazo, antes de llegar al vaso, va a tirar una rama colateral hacia lo que es la curvatura mayor del estómago, dando la arteria, perdón, gastro o mental o gastro epiploica izquierda sería, que eso irriga la mitad de la curvatura mayor. Y si vamos a la tercera rama del tronco celíaco, que es la arteria hepática común, si seguimos la arteria hepática común, vamos a encontrar que acá nos está dando un ramo colateral, ¿sí? Que es la arteria gástrica derecha, ¿sí? Que se va a unir en la curvatura menor con la gástrica izquierda, que habíamos hablado que era la primera colateral del tronco celíaco, ¿sí? Y ya con esto tenemos toda la curvatura menor irrigada. Ahora, volviendo a la arteria hepática común, ¿sí? Uno de los ramos terminales es la gastroduodenal, ¿sí? Gastroduodenal, o sea, gástrica y duodeno. Y esta gástrica duodenal se va a dividir en dos. Una que es duodenal, que va a irrigar al duodeno, y la otra que es la que nos va a interesar es la gastroomental o gastroepiploica derecha, que como vemos acá se va a anastomosar con la gastroomental o gastroepiploica izquierda que venía de la esplénica. Y de esa manera también tenemos el circuito armado para todo lo que es la curvatura mayor. ¿Se entiende cómo es la irrigación del estómago? Profe, Sí. ¿podés repetir qué irrigaba la, la gástrica derecha? ¿Qué, perdón, de la gástrica derecha? ¿Qué porción del estómago irrigaba la rama colateral de la hepática, que era la gástrica derecha? La gástrica derecha es esta que estoy señalando acá, ¿sí? O sea, viene la hepática. Y la gástrica derecha irriga lo que es la curvatura menor, ¿sí? La parte derecha, ¿sí? La parte derecha de la curvatura menor. Bien, O sea, tenemos de la curvatura menor, está irrigada por la gástrica izquierda, rama del tronco celíaco, y la gástrica derecha, rama de la hepática, que a su vez la hepática es rama del tronco celíaco. Y la curvatura mayor está dada por la gastro o mental izquierda, que es rama de la esplénica, que es rama del tronco celíaco, y por la gastro o mental derecha, que es rama de la gastroduodenal, que es rama de la hepática común, que es rama del tronco celíaco. Medio trabalenguas, pero bueno, todo bien, termina ha unido. quedado claro. Gracias.
Bien, esto es importante porque también ante ulceraciones, si este órgano sangra mucho y genera hemorragias digestivas, así que es muy importante para lo que es clínica y cirugía, terapia intensiva, y una clínica muy florida que si no la vieron ya la van a ver en habilidades clínicas. Bien, respecto al drenaje venoso es más o menos parecido, no es tan complicado, sí, pero sí quiero que tengan un esquema general, ya lo van a ver más en hígado, pero todo lo que es estómago, duodeno, vaso, se va a drenar todo al sistema porta, al sistema de la vena porta hepática, ¿sí? La vena porta es la que lleva toda la sangre venosa de lo que es estómago, duodeno, intestino delgado, intestino, o sea, colon. Todo lo que se absorbe ahí va a volver por esas venas y se va a ir a la vena porta, ¿sí? Para pasar por el hígado, ¿sí? Para metabolizar todo lo que ingerimos en la dieta. ¿Y cómo se forma la vena porta? Bueno, se forma por la vena mesentérica superior y la esplénica, ¿sí? Estas dos se unen para generar la vena porta. ¿Mm? Vamos a tener que la vena mesentérica inferior, sí que tiene una rama, una arteria que es homóloga, sí, no va a desembocar directamente en la porta, sino lo va a hacer a través de la esplénica, y la esplénica con la mesentérica superior forman la porta. Ya lo van a ver más en detalle en hígado porque tiene mucha importancia clínica para lo que es hipertensión portal, cirrosis y otras patologías. Pero básicamente directa o indirectamente todo lo que es el sistema del estómago está drenado hacia la vena porta. Bueno, con esto no los voy a volver muy locos, pero como le estabas diciendo Ro, todo lo que es sistema parasimpático, ¿sí? Estamos hablando del sistema nervioso entérico, tiene mucha comunicación con lo que es sistema simpático y parasimpático. Y acá vemos un poco esquematizado cómo vienen los nervios vagos, que vienen siempre recorriendo el esófago. Y empieza con una red entramada que se anastomosa con estos que son los ganglios simpáticos, ¿sí? Que están en la columna vertebral, ¿sí? Anterolateral. Se unen, hacen una red compleja que obviamente esto después se profundiza, ¿sí? Y va a generar las conexiones con todo lo que es el sistema nervioso entérico, para mantener en constante comunicación, ¿sí? Todo lo que es el sistema simpático, parasimpático con el sistema nervioso entérico. Bien, respecto a la fisiología y un poco sobre la motilidad gástrica. ¿Cuál es la función de la motilidad gástrica? Bueno, primero y principal es permitir que el estómago sea un reservorio, ¿sí? Gran parte de los alimentos obviamente tienen que ser digeridos, tienen que transformarse en quimos o tienen que ser más pequeños, ¿sí? El primer paso es el estómago. Tiene una capacidad para distenderse, para tener prácticamente 2, 3 litros de contenido, ¿sí? Y ahí va a empezar la primera gran digestión, ¿sí? Con secreción de enzimas que ahora vamos a ver. Em, bueno, también favorecer el mezclado de los alimentos con las enzimas, con ácido, ¿sí? Y un vaciado controlado al dedeno, sí, controlado. No es descontrolado porque si no, obviamente no llegaríamos a absorber nada por duodeno, nada por yeyuno, porque no estarían completamente eh, digeridos, ¿sí? Y pasarían derecho y sería como muchos casos de mala absorción. Bueno, respecto a los movimientos, como veníamos diciendo, el cuerpo y el fondo sirven principalmente como reservorio y el antro sirve para mezclar. Por eso que tenemos una capa muscular más fuerte, lo que es antropíloro, ¿sí? Bien, y acá lo que estamos viendo, lo que estamos hablando antes, si tenemos dos sectores que lo podemos dividir fisiológicamente, uno es corpo fúndico, que es más que nada lo que es la secreción de ácido gástrico, ¿sí? Lo que me va a actuar como reservorio, ¿sí? Acá dice que se puede aumentar más o menos 1,5 litros por hora sin aumentar la presión intragástrica, ¿sí? O sea, sin generar que vomitemos. Y no tiene unas contracciones grandes, ¿sí? Lo que es cuerpo y fondo, ¿sí? Tiene contracciones, pero no son enérgicas, ¿sí? No hay mezcla. Ahora, en cambio, si en lo que es en el antro, sí, como tengo una pared mucho más gruesa, acá es donde se genera la mezcla y la segmentación de lo que es la alimentación. Bien. Respecto a cómo son los movimientos, sí, esto es bastante esquemático, pero no tiene mucha ciencia.
Llega el alimento al estómago, se produce el reflejo, ¿sí? La relajación receptiva refleja, ¿sí? Se mantiene acá la comida como reservorio y empiezan contracciones a nivel de lo que es el antro. Acá vemos el anillo peristáltico, que es una fuerza contráctil fuerte que me va a generar el movimiento hacia dos lados, ¿sí? Hacia sentido distal y hacia sentido cefálico, ¿sí? O rostral. Eh, Gran mayoría del alimento, cuando nosotros tenemos esta contracción, en el antro vuelve al cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el píloro, ¿sí? Acá cuando se abre, si bien acá está como que pasa un montón, en realidad el píloro solamente deja pasar pequeñas cantidades de líquido, ¿sí? De líquido y comida muy desintegrada, ¿sí? Entonces no deja pasar grandes cantidades. Entonces con cada contracción, ¿sí? Lo que está pasando es que el alimento se hace cada vez más pequeño, ¿sí? Es como que el alimento, ¿sí? El antro, ¿sí? Agarra los alimentos y vuelven continuamente hacia el cuerpo, ¿sí? Y con cada contracción se van haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño. Y obviamente, sí, la parte que se dirige hacia el píloro rebota y también cada vez se va haciendo más pequeño. Y con cada de esas contracciones se va abriendo el píloro, ¿sí? Y cuando se abre el píloro, obviamente solamente deja pasar líquido y lo que está más segregado. ¿Mm? Este proceso se repite muchas veces en diferentes partes del estómago, ¿sí? Para que luego, a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Se vaya haciendo el vaciado gástrico, pero siempre con componentes más pequeños. Sí, el estómago está casi vacío, obviamente esto va a depender de la cantidad de grasas que comamos, sí, que es lo que genera que tengamos mucho más tiempo el alimento en el estómago, pero de 3 a 4 horas debería estar vacío el estómago. ¿Mm? ¿Se entienden más o menos cómo es el movimiento? Sí, sí. Bien. Bueno, respecto a la histología, si un poco veníamos hablando, no vamos a hacer mucho hincapié, pero bueno, recordar. Mucosa, ¿sí? Que tiene epitelio. El epitelio de estómago es cilíndrico, simple, glandular. ¿Sí? Epitelio cilíndrico, simple, glandular. La mucosa además tiene su submucosa correspondiente, como ya vieron con el plexo de Meissner, y con, perdón, la mucosa tiene perdón, la submucosa y la muscular de la mucosa. Después tenemos la capa muscular, el plexo de Auerbach, ¿sí? Y una serosa, ¿sí? Que es el peritoneo. ¿Sí? Eso es igual que en el resto. Y lo que sí, habíamos dicho que la capa muscular, lo que tenemos son tres capas, ¿sí? Una oblicua interna, que es única del estómago, no está ni en duodeno, no está en esófago ni en colon. Una circular media y una longitudinal externa. Bien. Y acá lo que tenemos es un esquema, ¿sí? De lo que es una de las glándulas gástricas, ¿sí? Nosotros si vemos por el epitelio vamos a encontrar una depresión, ¿sí? Formando un cuello, ¿sí? Unas criptas. En todo lo que es esta forma de glándula tenemos siempre respetando el epitelio cilíndrico simple y dependiendo qué célula encontremos, es qué tipo de secreción va a tener esa glándula. Generalmente son mixtas. Entonces vemos que acá arriba tenemos las células mucosas superficiales, que obviamente lo que va a secretar es moco, ¿sí? Y bicarbonato. Las células mucosas del cuello, que también van a secretar lo mismo, ¿sí? Las células parietales, ¿sí? Esta es la primera célula importante que tienen que recordar, células parietales, ¿sí? Que van a secretar ácido clorhídrico, ¿sí? Y factor intrínseco, que ahora vamos a ver para qué sirven ambas. Entonces, primera célula que tienen que recordar, células parietales secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco. Así que están acá esquematizadas como verdes. Luego son las células endocrinas, que esta la pueden encontrar con un montón de nombres, ¿sí? Porque pueden ser células endocrinas, células cebadas, células parecidas a la enterocromafina o enterocromafin-like, parece que con cada libro tiene un nombre distinto esta célula.
Pero bueno, básicamente lo que secretan principalmente es histamina, ¿sí? La histamina es importante para lo que es la secreción gástrica, ahora vamos a ver por qué. Otra de las células importantes, sí, son las células principales, ¿sí? Células principales que van a liberar dentro de las cosas más importantes que liberan es la pepsina, ¿sí? La pepsina degrada proteínas. Ahora vamos a ver cómo. Tanto células parietales como principales, ¿sí? Y como las células endócrinas, ¿sí? O cebadas o enterocromafin-like, están en mayor proporción en el cuerpo y en el fundus, ¿sí? Habíamos dicho que el cuerpo y el fundus contraen poco, es más de reservorio, es más de secreción. Bueno, y las células que principalmente Perdón, tienen, profe, ¿sí? ¿podés repetir eso, lo de recién? Sí, ¿Dónde se encontraron más? sí. Se encuentran más en lo que es cuerpo, ¿sí? Y lo que es fundus, ¿sí? En el estómago. Si habíamos hablado que el estómago fisiológicamente se divide en dos partes, en el cuerpo fundus, ¿sí? Y en el antropíloro. Si el cuerpo y el fundus tienen poco músculo, poca mezcla, pero tienen mucha secreción, ¿sí? Almacenamiento de alimentos y secreción. Y la secreción principalmente está dada por las células parietales, principales, ¿sí? Y endocrinas. Gracias. Y después tenemos las células G, ¿sí? Que las células G son productoras de gastrina, ¿sí? Y si bien la tengo en el cuerpo y en el fundus, estas son al revés, están más en el antro, las células G, productoras de gastrina. Y me faltan acá las células D de dedo, que generan somatostatina. Profe, una pregunta. Si las células endocrinas principales están en cuerpo y fundos y las G en antro, las parietales, mucosas, las mucosas del cuello, superficiales y eso, eh, ¿dónde estarían ubicadas? Bien. Es- Este esquema yo no se los hice, yo los copié. Este tema que está acá, ¿sí? Es una glándula entera, ¿sí? Esta glándula se reproduce a lo largo de todo el estómago. Ahora, esta glándula no es que tiene solamente células mucosas, o que tiene solamente células parietales, o que tiene solamente células endocrinas. O sea, si se fijan acá hay una mezcla de todas. ¿Sí? O sea, todas las células están en todas las glándulas. Pero si yo tuviera que ver cada glándula, ¿sí? No es lo mismo una glándula que está en el corpo fúndico, que voy a encontrar más de estas células verdes, de estas células naranjas, de estas células azules, ¿sí? Que voy a tener mucha más proporción de ella, que una célula del antro, ¿sí? Donde voy a encontrar esta célula de acá, que no sé qué ese color es, amarillo, ¿sí? Pero en realidad las glándulas están en todo el estómago, ¿sí? Y las glándulas tienen todas las células. Pero si hablamos de proporción, tienen mayor proporción algunas que otras, ¿sí? Ah, bien, bien. Bárbaro. Eh, bueno, esto un poco más de lo mismo, o sea que estábamos dividiendo corpo fúndico, ¿sí? Las distintos tipos de células, sí, pero esto es más de lo mismo. Vamos a seguir. Bien, cada una de las células, célula parietal, ¿sí? Dijimos que la célula parietal lo que va a hacer es secretar ácido clorhídrico y factor intrínseco. Tiene dos estados, ¿sí? La célula parietal. Lo vamos a encontrar en un estado en reposo, ¿sí? Que serían, por ejemplo, en situación de ayuno, interdigestivo, donde la secreción de ácido gástrico, sí, está contenida en este tipo de vesículas que tenemos acá, ¿sí? Se secreta, se genera ácido clorhídrico, pero se genera en vesículas, ¿sí? Listas para la liberación. Ahora, cuando llegan los distintos tipos de estímulos, ¿sí? Para secretar el ácido clorhídrico, todas esas vesículas se empiezan a unir, ¿sí? En esta escotadura que vemos en el ápice de la célula, ¿sí? Y me van a generar esta estructura, ¿sí? Que genera como una luz adentro de la célula, que es en realidad la fusión de todas las vesículas, y al fusionarse todas las vesículas, todo el ácido clorhídrico, el factor intrínseco y todas las secreciones de la célula pasan a la luz del estómago, ¿sí? Más que nada para que tengan un esquema de cómo es
célula parietal cuando está en reposo de cuando está secretando, ¿sí? Que esto sucede obviamente cuando estamos comiendo. Bien, esto es importante. Parece un chino, pero en realidad se pone a pensar es bastante sencillo. Eh, Secreción, sí, ácido clorhídrico es una de las principales causas, sí, que nos ayudan a nosotros a poder digerir la comida. El ácido clorhídrico, obviamente, es muy ácido, mantiene un pH en el estómago, en la luz del estómago de 0,8, ¿sí? Y bajo ese pH es que nosotros digerimos la comida en el estómago. Sí, nos va a ayudar a desnaturalizar las proteínas, nos va a ayudar a activar la pepsina para que pueda digerir los alimentos. ¿Y cómo secreta ácido clorhídrico? ¿Sí? La célula, porque obviamente si tuviera ácido clorhídrico dentro de la célula, ¿sí? Degradaría la célula. Por eso tengo que estar adentro de vesículas, ¿sí? O secretarlo a la luz. Entonces vamos a arrancar por abajo, más fácil. El potasio, perdón, el cloro, ¿sí? Que entra por un cotransportador que ahora vamos a ver, se secreta de manera por canales, ¿sí? Una difusión facilitada. Entonces, el cloro pasa la luz por un canal. No hay mucha vuelta. Pasa por ahí. Ahora, ¿de dónde sacamos el protón? ¿Sí? Para generar el ácido clorhídrico. Bueno, por reacciones de metabolismo, ¿sí? Y la anhidrasa carbónica, ya sabemos que el agua y el dióxido de carbono me generan ácido clorhídrico. Y del ácido clorhídrico, también por la misma anhidrasa carbónica, se va a generar bicarbonato y un protón. ¿Sí? El bicarbonato lo voy a usar para una bomba cotransportadora, perdón, una bomba contratransportadora, sí, de lo que es cloro y bicarbonato. Entonces, con este bicarbonato me ayuda a que salga de la célula, pero también que entre el cloro, sí, que es el cloro que voy a secretar a la luz, ¿sí? Y el protón, ¿cómo hace para llegar a la luz? Bueno, con una bomba que se llama ¿cómo es? Ay, se me fue el nombre. Claramente es de noche. Bueno, una bomba de protones. Ahí está. Bueno, ¿qué va a hacer la bomba de protones? Sí, va a liberar un protón a la luz, ¿sí? Y va a reabsorber de la luz potasio. Ahora ustedes dirán, che, Ezequiel, ¿por qué es tan importante aprenderte todo esto? Si es realmente, si sabemos que el ácido clorhídrico se va a formar después en la luz, obviamente, sí, el cloro y el protón se unen y ahí genera ácido clorhídrico. Bueno, esto, aunque no parezca recontra importante, porque esta bomba, sí, de protones es la diana para uno de los fármacos más vendidos a nivel mundial, ¿sí? Que son los inhibidores de la bomba de protones, ¿sí? Que es el principal tratamiento para reflujo, gastritis, úlceras, hemorragias digestivas altas, ¿sí? Marcan un antes y un después en lo que es el tratamiento, ¿sí? De todas estas patologías. ¿Se entendió más o menos cómo es el mecanismo de la secreción de ácido clorhídrico? Sí, sí. Bien. Estos son los... Profe, Sí. perdón. El ATP que está como del otro lado, que no es la luz intestinal, intestinal no, la luz del estómago. El ¿Esto? otro, ese, Esto es, ¿eso es de lo mismo? esto es una bomba... ¿O sodio, Esto es una bomba de sodio potasio. sodio potasio? Sí, Pero tiene algo que ver con no, esto. no, no. Dice que está gastando ATP para, eh, pero no, no interviene. Bueno, y dentro de esos medicamentos, los inhibidores de la bomba de protones, seguramente los van a conocer, son todos los que van con el nombre comercial que es omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, ¿sí? Todos los prazoles que anden por ahí dando vueltas, salvo los antifúngicos, ¿sí? Son inhibidores de bomba de protones. Bien. ¿Cómo secretamos ácido gástrico? ¿Sí? Porque obviamente no estamos secretando ácido gástrico continuamente. Si estuviéramos secretando ácido gástrico continuamente, se lesionarían, ¿sí? Continuamente las paredes del estómago, sería mucho más difícil, ¿sí? Controlar los daños. Pero bueno, hay tres señales importantes que tenemos que saber para la secreción del ácido gástrico, ¿sí?
Esta es una célula parietal, si acá tenemos la bomba de protones, ¿sí? Secretando nuestro ácido gástrico, ¿sí? Acá sería la luz del intestino, célula parietal, ¿sí? Y estos son receptores, ¿sí? Son los receptores que me van a informar a mí que tengo que secretar ácido gástrico. ¿Y cuáles van a ser los estímulos? Bien, estímulo número uno, acetilcolina, ¿sí? ¿Y la acetilcolina de dónde? Del parasimpático. ¿Mm? O sea, parasimpático, sí, del sistema nervioso entérico, que viene sí, de lo que es el nervio vago, sistema nervioso entérico, y acetilcolina, sí, estimula la célula parietal y secreta eh, ácido clorhídrico. Ese es primer estímulo. Vamos abajo, al tercero. Por los receptores de colecistoquinina, ¿sí? Que son colecistoquinina de tipo 2, sí, que son receptores de gastrina, ¿sí? No sé si se acuerdan que dijimos que tenemos una célula G, ¿sí? Célula G, secretora de gastrina. Bueno, cuando la célula G secretan gastrina, ¿sí? La gastrina se une a la célula parietal y también le dice a la célula parietal que tiene que secretar ácido clorhídrico a la luz. Ese es segundo estímulo. Y el tercer estímulo, ¿sí? Que a su vez es el estímulo más importante para la secreción del ácido gástrico, ¿sí? Es la histamina. ¿De dónde sale la histamina? Sale de las células que dijimos endócrinas o enterocromafines, ¿sí? O cebadas. ¿Mm? Este tipo de células van a secretar histamina y la histamina se va a unir a los receptores H2, ¿sí? De la célula parietal. Ese es el estímulo más potente, ¿sí? Si bien los otros dos también sirven para secretar el ácido gástrico, es el estímulo más potente para secretar ácido clorhídrico. A su vez, esta célula, enterocromafin, también es estimulada por la gastrina para que secrete esta histamina y también es estimulada por la acetilcolina, o sea, por el nervio vago, para que secrete histamina. Profe, ¿podés repetir eso último? Sí. Para que la célula cebada, ¿sí? O enterocromafin-like secrete histamina, los estímulos son la unión de la gastrina, ¿sí? Y la unión de la acetilcolina. Obviamente la acetilcolina viene del sistema nervioso entérico y a su vez del vago, y la gastrina de la célula G. Al unirse a la célula cebada libera histamina y la histamina se une al receptor H2, ¿sí? De la célula parietal para hacer eh, la secreción de ácido clorhídrico. Y ese es el estímulo más grande de los tres que les comenté. A su vez, este receptor H2 también, sí, es importante porque también es diana de otro fármaco también muy importante, más viejo que los inhibidores de bomba de protones, sí, que son los fármacos anti-H2, sí, que fueron los primeros que se usaron como antiácidos, sí, que son, por ejemplo, la ranitidina, la famotidina, sí. Son fármacos que también son antihistamínicos del receptor H2, sí que no pasan la barrera hematoencefálica. ¿Sí? Donde están los receptores H1, y son fármacos también antiácidos. ¿Quedó claro esto? Sí. Sí, profe. Bien, ¿Te puedo hacer una pregunta? por supuesto. ¿El estímulo para que se produzca el ácido clorhídrico se da también en el momento de la ingesta de comida o es antes a la ingesta? Ahora te voy a responder eso con un dibujo que tenemos más adelante. Listo, mil disculpas. No, tranqui. Bueno, dos palabras acerca de vitamina B12. Dijimos que la célula parietal también secreta factor intrínseco. Bueno, ¿qué es el factor intrínseco? ¿Para qué nos sirve? Bueno, la vitamina B12, ¿sí? La encontramos en ciertos alimentos y es importante para unas funciones que tenemos nosotros de división celular, ¿sí? Como por ejemplo para la creación, división a lo que es la médula ósea, la formación de mielina. Bueno. ¿Cuál es el tema? La B12, si nosotros la ingerimos y no está protegida, se degrada en el estómago.
¿sí? Entonces necesitamos transportadores para poder llevarla al objetivo para que nosotros la podamos absorber. Entonces, ¿cómo es, sí, el mecanismo por el cual nosotros absorbemos la B12? Bueno, para empezar, cuando la ingerimos, la B12 se une a una proteína transportadora que se llama aptocorrina, ¿sí? Aptocorrina, que esta se secreta en la saliva. La aptocorrina se une a la B12 y va al estómago. ¿Qué hace la aptocorrina? Me evita, ¿sí?, que el estómago degrade la B12, ¿sí? Y ahí en el estómago se secreta el factor intrínseco, ¿sí? Ahora, el factor intrínseco no se va a unir, ¿sí?, en ese momento con la vitamina B12 que está con la aptocorrina. Sin embargo, ambos van a viajar hacia el duodeno, ¿sí?, separados. Y en el duodeno, con la secreción del páncreas, ¿sí? El páncreas secreta proteasas, ¿sí?, que son enzimas que degradan proteínas. Esa enzima lo que va a hacer es va a sacar de nuevo la vitamina B12 de la aptocorrina y ahí me va a quedar la vitamina B12 suelta. Y en ese momento, en el duodeno, la vitamina B12 se va a unir al factor intrínseco. Ahora sí, si eso es importante, se une en el duodeno, no en el estómago. Y ahí sí va a viajar hasta el ilion terminal, ¿sí? Y en el ilion terminal tenemos receptores de factor intrínseco, ¿sí? Entonces esos receptores se van a unir al factor intrínseco y de esa manera se capta la vitamina B12. Si se altera cualquiera de estos mecanismos, ¿sí?, no vamos a absorber el B12 y van a encontrar las situaciones clínicas como las que han visto antes, como la anemia megaloblástica, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte? Sí, sí, se Sí, entendió. profe. Sí, Sí. profe. Bien. Células principales, dos palabras, no mucho. Habíamos dicho las células principales, lo que secretan, sí, es la pepsina. Pero en lo que es la célula tenemos un precursor, que es el pepsinógeno, que es inactivo. ¿Sí? El pepsinógeno se secreta a la luz de lo que es el estómago y el ácido clorhídrico lo que hace es romper, ¿sí?, un segmento de esa proteína y lo transforma en la pepsina, ¿sí? La pepsina es una enzima que lo que hace es degradar proteínas. Si no tengo ácido clorhídrico, no se activa el pepsinógeno pepsina, ¿sí? Bien. Y para responder la pregunta del compañero, ¿sí?, las fases de la secreción gástrica. ¿Cuándo secreta el estómago toda esta cosa que estamos hablando? Bueno, hay tres fases de secreción. Eh, la primera que vamos a encontrar es la fase que denominamos cefálica. La fase cefálica, ¿sí?, tiene que ver mucho con el tema que es los sentidos, ¿sí? Por ejemplo, ver un alimento, ¿sí?, oler el alimento, masticar el alimento y tener el gusto, ¿sí?, en la boca. Todo eso lo que nos está enviando son eh, información, ¿sí?, a nuestro cerebro y al nervio vago, sobre todo de que va a entrar alimento al estómago. Entonces ya desde ese momento estamos secretando, ¿sí?, pepsina, ácido clorhídrico, ¿sí?, en el estómago. Esa es la fase cefálica. Y en un total, ¿cuánto representa? Alrededor de un 20% de toda la secreción gástrica. O sea, si yo tengo que decir, bueno, ¿cuánto influye la fase cefálica? Un 20%. 20% me va a estar dado por la fase cefálica. Una vez que llega la comida al estómago, ¿sí?, los estímulos van a ser, como estuvimos viendo, factores reflejos locales, ¿sí?, mecanorreceptores, quimiorreceptores, ¿sí? La propia secreción de ácido también hace como una retroalimentación que hace que secrete más y eso me va a dar la secreción de más o menos el 70% de lo que es la secreción del estómago. Y la última fase es la fase intestinal, ¿sí?, que es cuando llega el alimento a lo que es el duodeno. Sí que esto es medio controvertido, pero bueno,
mecanismos nerviosos o hormonales hacen que secrete, siga secretando el estómago una vez que el alimento está ahí, que sirve obviamente en lo que son las primeras partes de lo que es la digestión, obviamente no al final cuando ya pasó todo el alimento, pero más o menos un 10% sí tiene que ver con esto. Y después van a ver cuando vean lo que es la parte de duodeno, intestino delgado, que en realidad la mayor cantidad de secreción del intestino son para hormonas que son inhibitorias del estómago. O sea, están actuando las dos, estimuladoras e inhibitorias. Y por eso solamente el que llegue alimento al intestino es solamente un 10%, ¿sí? Nos sirve más que nada en lo que es en el inicio, la mitad de la digestión, ¿sí? Porque ya en lo que es el final de la digestión ya no voy a tener más alimento en el estómago, entonces no va a estimular, ¿sí? La secreción gástrica. ¿Se entendieron las tres fases? Sí, profesor, Sí. muchísimas gracias. Bien. Bueno, ¿qué inhibe, ¿sí? La secreción gástrica? ¿Sí? Porque estuvimos hablando de todo lo que estimula. La colecistoquinina, ¿sí? Que es una hormona que vamos a ver cuando estemos en la parte del intestino delgado, la secretina, el péptido intestinal vasoactivo, ¿sí? La somatostatina son todas, ¿sí? Hormonas que inhiben la secreción gástrica. Sí, generalmente muchas se activan una vez que pasa el alimento, ¿sí? Al intestino delgado. Bien, protección gástrica. Estuvimos hablando de que el pH del ácido gástrico es de 0,8, ¿sí? Es muy dañino, ¿sí? Y es más, con eso nosotros podemos digerir los alimentos. Ahora, ¿por qué no se digieren, por ejemplo, el epitelio gástrico? Bueno, la secreción, ¿sí? Por las células mucosas de moco y bicarbonato lo que hacen es generar una película por encima de la mucosa gastroduodenal que lo que va a hacer, ¿sí? Es cuidar, ¿sí? El epitelio de lo que es la acción del ácido clorhídrico y de la pepsina. Sí, porque si no, obviamente ese ácido clorhídrico y esa pepsina lo que van a hacer es degradarme la mucosa gastroduodenal, claramente. Pero si acá en la luz tenemos un pH de 0,8 por debajo, ¿sí? Por debajo de esta capa de moco y bicarbonato tenemos un pH de 7, ¿sí? Entonces la célula sí está protegida de toda la acción de esto por el moco y el bicarbonato. ¿Qué nos ayuda, sí, a la protección? Además, el moco y bicarbonato, las prostaglandinas, el flujo sanguíneo, factores de crecimiento, sí, las células que se mueren, el tubo digestivo tiene mucho recambio celular, sí, entonces continuamente están actuando factores de crecimiento porque se dañan, se renuevan, se dañan, se renuevan, sí. Y ahora ustedes me preguntarán, ¿por qué flujo sanguíneo? ¿Qué tiene que ver el flujo sanguíneo en lo que es la protección? ¿Y qué tienen que ver las prostaglandinas? ¿Sí? En la protección de, de lo que es la mucosa gástrica. Bueno, para entenderlo un poco del lado que dice acá Inés, las prostaglandinas lo que hacen es generar un efecto protector. ¿Por qué? Porque las prostaglandinas generan vasodilatación. Y la vasodilatación, ¿sí? A nivel del estómago, lo que hace, sí, es que esté irrigado el epitelio, que lleguen los factores de crecimiento para un recambio celular y sobre todo que llegue sustrato. O sea, si las células de la mucosa gastroduodenal están continuamente secretando bicarbonato y moco, necesita, obviamente, sustrato de la sangre para seguir secretando bicarbonato y moco. Si no llega, si sangre, lo que me va a generar es un agotamiento, ¿sí? Con una disminución de la secreción de moco y de bicarbonato. Entonces eso va a hacer que esta capa sea mucho más delgada, ¿sí? Y entonces el ácido clorhídrico y la pepsina puedan llegar a dañarme la mucosa. Entonces, la prostaglandina del flujo sanguíneo mucoso, ¿sí? Es lo que me va a ayudar. Y factores dañinos que voy a tener, bueno, son el bicarbonato y la pepsina. El Helicobacter pylori, sí que es una bacteria, sí que es muy prevalente. Sí es una bacteria que atraviesa, ¿sí? Lo que es esta capa y lo que genera
es daño crónico, es una inflamación crónica. Y esta inflamación crónica obviamente hace que disminuya esta, además de que físicamente se mete la bacteria ahí, entonces donde se mete no está la capa de moco, eh, genera una inflamación crónica que hace que penetre más fácil el ácido clorhídrico y la pepsina. Los AINES, ¿por qué los AINES? Porque los AINES son inhibidores de la ciclooxigenasa. Y la ciclooxigenasa, ¿sí? Me genera prostaglandinas. Ahora, más adelante creo que tengo un cuadrito de mecanismo de acción de esto y le explico bien por qué tienen que ver los AINES. El estrés, obviamente, el estrés lo que hace es secretar ácido clorhídrico y pepsina cuando no tenemos alimentos, entonces eso me puede generar este tipo de lesiones. El tabaquismo y el alcohol también como irritantes directos. Bien. Gastritis, bueno, acá lo mismo que le acabo de poner. La gastritis, sí, es una inflamación, sí, que se produce a nivel de la mucosa del estómago y los principales factores son esos. Helicobacter, AINES, irritantes gástricos, consumo de alcohol, tabaquismo, ¿sí? Y factores endógenos como pueden ser la bilis, el jugo pancreático cuando hay reflujo, ¿sí? Trastornos inmunitarios. ¿Sí? Y eso me va a generar pirosis, reflujo gastroesofágico, dolor en el epigastrio. em, Son los típicos pacientes que cuando se acuestan a la noche les duele en el epigastrio o sienten mucha pirosis. Mejora un poco cuando comen, porque cuando están en ayuno duele. Si miramos histológicamente, las gastritis, vamos a ver de dos tipos, ¿sí? Una que es una gastritis aguda y una gastritis crónica. La gastritis aguda, como se ve acá, sí que son esas lesiones rojitas, ¿sí? Sí, son alteraciones de la mucosa, ¿sí? O sea, tengo una lesión superficial, ¿sí? O sea, del epitelio, con microhemorragias, ¿sí? La inflamación se limita hasta las criptas, o sea, a lo que es las glándulas, ¿sí? Y las criptas de las glándulas, pero no más que eso, si no se va a la capa mucosa, la submucosa, ¿sí? Y el resto de las estructuras de la mucosa están intactas. Ahora, en la gastritis crónica, si este proceso se mantiene durante el tiempo, no se eliminan las noxas, ¿sí? Ya vamos a tener otro tipo de inflamación, ya vamos a tener atrofia glandular, ¿sí? Por el daño crónico puedo tener metaplasia intestinal, que puede llegar a displasia, ¿sí? Eh, y este tipo de gastritis son las que se pueden asociar a neoplasias gástricas. Después hay dos tipos de gastritis crónicas, una que se llama tipo A y tipo B. La tipo B es lejos, 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 la más frecuente. ¿Sí? Tipo B, uno de los principales factores es la bacteriana por el Helicobacter pylori. Si esta bacteria nosotros la podemos llegar a encontrar de dos maneras, con un test expirado eh, y con una endoscopía con biopsia, ¿sí? Que se hacen tinciones especiales para verlo. Se lo usan en pacientes que tienen gastritis crónica. Después se da en la parte baja del estómago, ¿sí? Acá generalmente en el antro, y sí tiene generalmente bajo riesgo de llegar a adenocarcinoma. Ahora, en las gastritis crónicas de tipo A, ¿sí? Son en la parte alta del estómago, en el fundus y en el cuerpo. Es de etiología autoinmune, ¿sí? O sea, acá no hay bacterias, no hay irritantes locales, no hay AINES, ¿sí? Es una etiología autoinmune, ¿sí? Entonces, tenemos autoanticuerpos que van en contra de las células parietales, que justamente dijimos están más frecuentes en el cuerpo y en el fundus, y antifactor intrínseco, ¿sí? Que dijimos el factor intrínseco lo secretan eh, las, eh, las células parietales, ¿sí? Este tipo de gastritis crónica es la que me da la anemia perniciosa. ¿Sí? La anemia perniciosa es una anemia megaloblástica, ¿sí? Por déficit de B12, ¿sí? Obviamente porque no tengo factor intrínseco. Si estoy dañando las células parietales, no genero factor intrínseco, no se absorbe vitamina B12. ¿Sí? Entonces me da cuadro de gastritis, me da cuadro de glositis atrófica, de inflamación de la lengua, y cuadros de anemia y cuadros neurológicos, ¿sí? Produce acloridia, ¿sí? Porque no tengo ácido clorhídrico.
Una gastrina alta en sangre, porque obviamente si la gastrina lo que hace es secretar ácido clorhídrico y el cuerpo sensa que no estoy formando ácido clorhídrico, entonces la gastrina se va a secretar más. Estas patologías tienen un alto riesgo de adenocarcinoma, ¿sí? Y esta patología es rara, ¿sí? No es común, es rara. Bien. Dos cositas de úlceras gastroduodenales. ¿Qué pasa si se mantiene en el tiempo o cuáles son uno de los desenlaces de gastritis crónica? Bueno, si el ácido clorhídrico persiste y empieza a dañar y empieza a erosionar, si la capa mucosa me va a generar esto, que son úlceras. ¿Y qué son úlceras? Son soluciones de contigüidad de la mucosa, ¿sí? Del estómago o del duodeno. ¿Sí? Y van a ver acá como lo que tiene es si una pérdida de sustancia, ¿sí? Imagínense que a esto, que yo tengo acá en rojo vivo lo que es la submucosa, ahora encima le tiro ácido gástrico, ¿sí? O ácido clorhídrico y pepsina, donde acá que no hay moco, no hay bicarbonato, entonces genera una degradación, ¿sí? Continua. Y el problema de esto es que en la submucosa, ¿sí? En la muscular, tenemos todos los vasos que vimos, ¿sí? Al principio de la clase, ¿sí? Es un órgano que es muy irrigado. Entonces estas úlceras, además de ser dolorosas, tienen toda la clínica esta que les comenté de que duelen mucho en ayuno porque el ácido empieza, en lugar de centrarse en el alimento, se centra acá en estas zonas. Em, Tienen riesgo de hemorragia digestiva. Acá hay un porcentaje, sí, generalmente en el estómago los más frecuentes son en la curvatura menor, el 64%, y en lo que es el duodeno, sí, las más frecuentes son en la primera porción del duodeno, sí, el 90%, obviamente porque el duodeno no está totalmente preparado para recibir el pH ácido, sí, tenemos un epitelio que no es tan resistente como el gástrico, ¿sí? Sobre todo su principal eh, protección va a ser por los ácidos por el bicarbonato, perdón, que secreta el páncreas, ¿sí? Pero gran parte si tenemos mucho contenido ácido, puede llegar a generarnos úlceras o duodenitis. Bueno, eso es lo que le contaba, ¿sí? Los AINES lo que hacen es inhibir, ¿sí? La ciclooxigenasa. Esta es la que nosotros generalmente queremos buscar con el efecto de AINES, que es el inhibidor de la ciclooxigenasa 2, que genera prostaglandinas, que son mediadores del dolor, inflamación de la fiebre. Esos son los que queremos nosotros inhibir y evitar. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando nosotros usamos AINES, ¿sí? Inhibimos también la COX-1, ¿sí? La COX constitutiva, la que tenemos normalmente, la que no se induce por inflamación, ¿sí? Y estas prostaglandinas, ¿sí? Son las que me generan vasodilatación a nivel del estómago y los que nos ayudan para la protección de la mucosa gástrica. Esto no importa, lo van a ver en hemorragia digestiva. Y por último, dos palabras de neoplasia del estómago, ¿sí? 96%, ¿sí? Son adenocarcinomas, ¿sí? Adenocarcinoma, obviamente es un epitelio cilíndrico glandular, ¿sí? Entonces, epitelio glandular, ¿sí? Tumores benignos, adenoma. Tumores malignos, adenocarcinoma. 96% adenomas. Después otro 4%, muchísimo menos frecuente, linfomas, carcinoides, ¿sí? Neoplasias de otro tipo. Factores de riesgo, sexo masculino, edad avanzada, ¿sí? Dietas con alto contenido de sal, alimentos ahumados, nitrosamina, cigarrillo, gastritis crónicas atróficas, ¿sí? Anemia perniciosa. Y acá tenemos una visión macroscópica de cómo se ven los tumores, ¿sí? Estos serían tumores limitados, ¿sí? Que tenemos acá la mucosa, submucosa y lo que es la capa muscular. Tenemos tumores que pueden ser exofíticos, crecen hacia la luz, planos deprimidos, ¿sí? O sea, crecen en la extensión de lo que es la mucosa, o pueden ser tumores excavados, que eso es importante cuando hacemos endoscopía de no confundirnos con una úlcera común, ¿sí? Entonces, cuando hay úlceras que generan duda, hay que biopsiarlas para asegurarnos de que no sea un tumor maligno. Y acá lo que es la misma situación, pero ya tumores avanzados, ¿sí? Con mucha invasión, ¿sí? Los tumores esofíticos que pueden crecer hacia lo que es la capa muscular, la linitis plástica, que es cuando crece, ¿sí? Y infiltra toda la pared, se llama linitis plástica porque el estómago queda completamente duro, ¿sí? O los excavados también que pueden llegar a la muscular.
Signos y síntomas del cáncer. Fíjense que en el cáncer inicial, asintomático, puede haber anemia, puede haber dispepsia, si es que hay alteración o pesadez en el tránsito gástrico, sí, nuevo. No es que si alguien estuvo toda la vida con esto, significa que desde toda la vida tiene un cáncer, sino que alguien nuevo con esto. Porque ya después fíjense que todo lo que es eh, clínica ya son cánceres avanzados, o sea, pérdida de peso, dolor abdominal, anorexia, vómitos, plenitud gástrica, masa palpable. Todos estos síntomas son de un cáncer gástrico avanzado. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta cuando el paciente viene a la consulta, ¿sí? Y tener siempre la alerta, ¿sí? Ante dispepsias nuevas y dolores que no cierran. ¿M? Bien. Mm, Bueno. Sé que deben estar recontra quemados, ¿sí? De los dos temas, pero ¿alguna pregunta, alguna duda? Profe, te quería preguntar si podías repetir lo de las fases en las que el estómago secretaba, porque no llegué a notarlo bien, lo de cefálica y eso. Me confundí cuando empezaste a decir lo de los sentidos y eso no me quedó claro. Tenemos tres fases. ¿Sí? La fase cefálica tiene que ver con los sentidos, ¿sí? O sea, la ¿fases de qué? Fase de secreción gástrica, o sea, secreción de ácido clorhídrico, secreción de histamina, secreción de gastrina, ¿sí? ¿Cuándo va a empezar a secretar el estómago esta sustancia? Bueno. Hay tres fases. La primera fase, la fase cefálica, tiene que ver con los sentidos. El ver, ¿sí? La comida, el oler la comida, el masticar la comida y sentir el gusto de la comida, ¿sí? Todo eso lo que me va a hacer es me va a activar el vago, ¿sí? Para que estimule a todo este tipo de células para que empiece la secreción gástrica. Y esto representa más o menos el 20% de la secreción total, ¿sí? Del estómago. En todo lo que es el proceso, el 20% más o menos. Una vez que llega el alimento al estómago, ¿sí? Tenemos, por todo lo que estuvimos viendo, de reflejos mecanorreceptores, ¿sí? Quimiorreceptores, ¿sí? De la gastrina, ¿sí? Del ácido clorhídrico, y reflejos vagales, ¿sí? O sea que del mismo mecanorreceptor que envíe información al neumogástrico y el neumogástrico hacia abajo va a generar la secreción de ácido gástrico. Esta obviamente es la fase más importante y representa más o menos el 70% de la secreción gástrica. ¿Sí? Y después, en último lugar, una vez que el alimento pasa al intestino, también por mecanismos hormonales, nerviosos, mecánicos, ¿sí? Tenemos un 10% de secreción, ¿sí? Gástrica, no intestinal, gástrica. O sea, llega alimento al intestino delgado y estimula, aunque sea un 10%, la secreción de ácido gástrico. Después van a ver que si bien tiene una secreción eh, envía un poco de información para que siga secretando, la gran mayoría de hormonas que empiezan en el intestino delgado lo que van a hacer es inhibir la secreción gástrica. Es como que ya están diciendo, bueno. Ya está, ya está llegando la comida hacia al duodeno, al intestino delgado, así que ya deja de secretar tanto, sí, porque en cualquier momento te quedas sin comida. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Por ahora no. Por ahora no. Muy bien. Bueno, gracias por quedarse hasta el final. Espero que no se hayan aburrido mucho. Y bueno, nada, cualquier duda nos preguntan. Chao, profe, Gracias, gracias. profe. Nos Nos vemos. vemos. Bueno, Hasta luego. gracias. Adiós, Gracias, profe. profe. Gracias, Adiós. profe. Chao.